Muy buenas tardes a todos, profes. Bienvenidos a un nuevo webinar del ciclo Tu clase en casa. En esta ocasión, pues vamos a tener un webinar muy interesante para explicaros todo lo que se puede hacer con la herramienta Forms, la herramienta de formularios y cuestionarios, para utilizar en nuestras clases con nuestros alumnos. Y además, ver su posibilidad de integración en Teams. Entonces, este es el webinar número 11 de todo el ciclo que llevamos realizado. Recordar que durante toda la sesión os iremos recordando el enlace donde están alojados todos los webinars realizados y los que quedan pendientes a través de la página web www.techmaker.es/webinars. Y bueno, a continuación voy a mostraros brevemente la agenda que tenemos para esta sesión. Bueno, centrándonos en la herramienta de Forms, vamos a explicar la diferencia que tenemos entre crear o bien un formulario o cuestionario. Luego veremos dos partes donde vamos a crear un formulario desde el principio con todas sus opciones y luego crearemos un cuestionario también con todas sus opciones para que veamos esos matices, esas diferencias entre un elemento y el otro. Una vez que terminemos con todas estas creaciones que hagamos, vamos a ver el análisis de respuesta que tenemos generado de cada uno de ellos y terminaremos también por ver la manera de compartir un formulario para que otras personas tengan acceso. Y finalmente tendremos la posibilidad de ver cómo estos formularios que hemos creado se ven dentro de un equipo de trabajo en Teams, en diferentes niveles, en diferentes lugares dentro de Teams, para que veamos todas sus utilidades. Por supuesto, intentaremos, si el tiempo nos permite, de ver cómo observa en Teams un profe estos formularios y cuestionarios que se crean, y también nos conectaremos al entorno de un alumno para que veáis cómo se ven en sus equipos y además cómo se pueden rellenar. Bueno, pues vamos a compartir la otra pantalla que tenemos. Vamos a dejar de compartir esta y nos vamos a conectar. Eso es. ¿De acuerdo? Bien, pues si todo está bien, nos vamos a conectar inicialmente desde la página de Office 365, directamente desde la página donde nos logamos con nuestra cuenta de Office 365, nos aparece el panel principal de todas las aplicaciones que componen Office 365. Son todas estas que aparecen aquí, pero hay muchas más, como estáis viendo también, para poder acceder. Una vez que hagamos esta demostración, desde este panel de Office 365, desde el modo navegador, nos iremos al Teams, a Microsoft Teams, con el que hemos estado trabajando durante todas estas sesiones. Bueno, de todas las opciones que tenemos aquí, vamos a buscar la opción Forms, Microsoft Forms, que la tenemos aquí, y vamos a acceder. Bueno, pues ya tenemos el panel principal de Microsoft Forms. Estáis viendo un poco de elaboración de trabajos que ya se han realizado, ¿de acuerdo? Y como veis, es una interfaz muy sencillo donde tenemos, por un lado tenemos básicamente los iconos para poder crear o bien un formulario o bien un cuestionario. Para empezar un poco a definir Forms, Form es el lugar, como ya estamos viendo, donde nos permite crear una figura y otra. ¿Cuál es la diferencia principal entre un formulario y un cuestionario? Bueno, pues que un formulario nos va a servir para elaborar un documento que sea capaz de recoger datos
que nos es necesario para nuestro cole, para un proyecto en concreto, para una encuesta de satisfacción, para un trabajo donde tengamos que dar una serie de reportes para los padres de los alumnos. Eso en cuanto a formularios, que nos va a servir, como estamos viendo, como estamos diciendo, para realizar ese tipo de encuestas o sondeos. Y sin embargo, el cuestionario, con una interfaz muy parecido y con herramientas similares, pues nos va a servir para crear test, exámenes, pruebas a las cuales se le puede dar una puntuación que luego se podrá trasladar, como vamos a ver un poco más adelante, a tareas, deberes o notas que podamos asignarle a nuestros alumnos. Esto en cuanto a las dos opciones principales que tenemos en pantalla. Luego, esto sería la parte de mis formularios. Los formularios compartidos conmigo son aquellos formularios que otras personas, otros colegas, otros profes, pues nos añaden para que podamos trabajar. Y luego los formularios de grupos son aquellos formularios que están vinculados a los diferentes equipos o grupos de trabajo que existen en Teams. Aquí estáis viendo diferentes formularios que se han trabajado directamente en Teams y por tanto nos los reconoce por todos los equipos que hemos estado trabajando. ¿De acuerdo? También tenemos aquí una barra de búsqueda en caso de que tengamos muchos formularios, pues para hacer un pequeño filtro. Bueno, esto en cuanto a la interfaz principal, que como veis es muy sencilla de trabajar, está pensada para que en el momento que nos conectemos, básicamente tengamos muy pocas opciones que sean todas muy intuitivas para poder elaborar estos sencillos documentos. Vamos a empezar en primer lugar con los formularios, ¿de acuerdo? Que, como habéis visto, como hemos explicado, nos van a servir para realizar esas encuestas, esos sondeos que necesitamos para obtener una serie de datos, ¿de acuerdo? En el momento que hemos pinchado, que hemos hecho clic para acceder al formulario, lo primero que nos aparece es la posibilidad de crear una encuesta, perdón, un título que le queramos dar a esta encuesta. Pues, por ejemplo, vamos a realizar una encuesta sobre viaje fin de curso. Vamos a realizar esta sencilla encuesta a la cual, además de ponerle el título, nos da la posibilidad de explicar una descripción. Vamos a escribir que en esta encuesta vamos a consultar las necesidades del centro, alumnos y padres, bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo ahí para que ya tenemos el título de la encuesta que vamos a realizar. Bien, una vez que ya tengamos realizado el título de este formulario, vamos a agregar los diferentes elementos que nos aparecen para poder estructurar nuestro formulario. Como veis, nos aparecen 4 opciones inicialmente y luego tenemos también todas estas para poder organizar mucho mejor todo lo que hagamos dentro del formulario. En principio vamos a utilizar, por ejemplo, la opción, vamos a empezar por los primeros botones que nos aparecen aquí. La opción 1, podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de destino vamos a preferir, no? Preferís para este viaje, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí, nosotros podemos añadir diferentes opciones. Nos aparecen 2, pues por ejemplo, podemos poner montaña, ¿vale? Podemos también elegir mar, ¿de acuerdo? También podemos poner cualquier otro tipo de opción que queramos agregar. Por ejemplo, podemos poner también nieve, ¿de acuerdo? Y incluso nos da la posibilidad de marcar la opción otras en caso de que se sugiera o cualquier alumno o persona quiera sugerir otra de las opciones que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Fijarse que también los botones que tenemos abajo sobre esta pregunta nos da la posibilidad de que la persona que vaya a interactuar pueda elegir uno de los checks
de las opciones que hemos marcado aquí, o si marcamos varias respuestas, podrá hacer una selección múltiple. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo inicialmente como una opción que se propone y también nos da la opción de que podamos marcar como obligatoria esta pregunta o no. A partir de aquí también tenemos otras opciones interesantes, como es la de, perdón un momentito, vamos a ver, eso es, ordenar opciones aleatoriamente en caso de que queramos que las respuestas le aparezcan a los alumnos de una manera desordenada. Después, si queremos poner algún tipo de menú, ¿de acuerdo? Menú desplegable. Eso es en cuanto a la interfaz. Después, si queremos poner un subtítulo explicativo a la pregunta que estamos realizando, donde podamos explicar, es necesario saber esta respuesta para obtener el mejor presupuesto para el viaje, ¿vale? ¿De acuerdo? Y también tenemos las opciones de bifurcación en caso de que queramos, esto lo explicaremos un poquito más adelante, en caso de que queramos ramificar en función de las respuestas que tengamos hacia otras preguntas. Insisto, ahora lo veremos en un ratito. Entonces, esto sería la primera pregunta que estamos realizando para los alumnos que van a rellenar este formulario. A partir de aquí, por ejemplo, aquí arriba tenemos una serie de botones que nos permiten copiar esta pregunta en caso de que queramos duplicar con una selección parecida donde tengamos que editar pocos campos, eliminar esta pregunta y luego, a medida que vayamos añadiendo nuevas cuestiones sobre este formulario, a través de estos botones podremos cambiar el orden de los mismos. ¿Vale? A partir de aquí podemos agregar una siguiente cuestión que, por ejemplo, puede ser texto. En la pregunta texto, pues podemos hacer que el alumno pueda escribir libremente su respuesta, bien sea una respuesta corta o si queremos que la respuesta sea larga. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos escribir, explícanos por qué has realizado la anterior selección. ¿No? El subtítulo lo hemos dejado antemarcado, pero también en este caso lo podemos desactivar. ¿De acuerdo? A partir de aquí, ¿qué más cosas podemos añadir? Por ejemplo, antes de dar calificación, podemos dar fecha para preguntar qué fecha aproximada te gustaría realizar este viaje. ¿Vale? Entonces, esta opción directamente le saldrá con el formato de día, mes y año al alumno que vaya a responder. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué más opciones tenemos? Bueno, tenemos también la opción de calificación, ¿de acuerdo? En cuanto a poder hacer una encuesta de satisfacción o bien sobre este mismo cuestionario o sobre una pregunta en concreto. Podemos decir, ¿qué te pareció el viaje que se hizo el curso pasado? ¿De acuerdo? Y aquí nosotros podemos variar bien la escala, podemos poner 3 estrellas o 5 o incluso hasta 10 y podemos dejar que sean o bien estrellas o bien número. ¿De acuerdo? Una escala del 1 al 10. Por ejemplo, en mi caso, yo lo voy a dejar con 5 estrellas. ¿De acuerdo? Bien. A partir de aquí hemos visto, ya tenemos básicamente un primer formulario realizado muy sencillo, pero que ya evidentemente tenemos una vista previa de todo lo que hemos realizado para ver cómo queda. Si nos vamos aquí al botón superior, a la opción superior de vista previa, ya en primer lugar nos va a dar una vista de cómo lo verían las personas que vayan a participar en esta encuesta. Fijarse que nos da la opción de, por un lado, tener el PC y también la opción de cómo se vería un dispositivo móvil. ¿De acuerdo?
Muy interesante. Otra de las opciones muy interesante que está por todo el documento, si os fijáis, es que en cada opción tenemos el icono del lector inmersivo, que en todos los webinars que hemos realizado siempre hemos hecho mención a él, incluso en algunas demostraciones, y esto incluso hasta en la versión móvil es posible de poder activarlo para, le vamos a dar incluso, para que aquellas personas que tengan algún tipo de dificultad o bien comprensiva o bien lectoras, pues puedan tener esta ayuda que nos dan estas maravillosas herramientas. Bueno, a partir de aquí podemos hacer diferentes cosas que nos quedaban. Por ejemplo, imaginaros que necesitamos estructurar por secciones este documento. Pues fijarse que a lo mejor debajo de esta pregunta podemos agregar, en vez de opción texto, calificación y fecha, nos da la opción de sección. Este formato nos va a servir para diferenciar los bloques de preguntas que realicemos en caso de que, por ejemplo, más adelante queramos utilizar el bloque de ramificación. Por ejemplo, esta sección se refiere, por ejemplo, a motivos económicos del viaje. Incluso nos deja la opción de poder añadir algún elemento multimedia para que se vea diferente. Si vamos a la vista previa, incluso móvil, estáis viendo que en el momento de que meto una sección ya no me sale todo el bloque, sino que por cada pregunta que estoy señalando me sale el botón de siguiente y luego aquí teníamos el bloque de sección que estábamos realizando. ¿De acuerdo? Bueno, eso en cuanto a todo el tema de vista previa. Ahora, otra parte interesante que podemos observar del documento es, vamos a verlo incluso en la última pregunta, es que podamos tener una pregunta de tipo clasificación, ¿vale? Donde podemos elegir una pregunta, ¿de acuerdo? Y el alumno pueda contestar en función a esa clasificación, ¿de acuerdo? ¿Qué más elementos podríamos añadir? Pues también los Likert, que los Likert se utiliza es un modo de calificación para evaluar según las diferentes variables que tengamos, pues podemos tener una encuesta de satisfacción de varios grados. Por ejemplo, podemos poner, evalúa todos los elementos de tu viaje a Roma, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, podemos poner desplazamiento, podemos poner también alojamiento, incluso podemos añadir diferentes instrucciones, visitas culturales, ¿de acuerdo? Y también podríamos poner ocio. Entonces, a partir de aquí, en todas las opciones podemos añadir por ejemplo, qué tipo de, vamos a poner, en vez de evaluar, vamos a poner incluso cómo fue tu experiencia en el viaje a Roma, para que seamos un poquito más concretos en cuanto a las preguntas. Pues podemos colocar, me gustó mucho, estuvo divertido, también podemos aquí escribir, aquí por ejemplo, me gustó algo, poco, nada, y a partir de aquí incluso podemos añadir alguna nueva opción en caso de que, por ejemplo, pusiéramos no volvería a repetir. ¿De acuerdo? Entonces,
Este apartado nos viene muy bien a la hora de que queramos sondear diferentes variables, diferentes elementos que tengamos que darle un valor por ejemplo, de diferentes estados, ¿no? De diferentes estados de satisfacción. Bueno, básicamente estas serían todas las opciones principales que tenemos en un formulario. ¿Qué cositas nos quedarían para poder mejorar a lo mejor aspectos estéticos? Pues, por ejemplo, si nos vamos a temas, nos permite poder trabajar pues desde los fondos que tengamos de este documento o incluso añadir algún tipo de tema predeterminado que nos trae la herramienta. ¿Vale? Si ponemos, por ejemplo, viaje, pues ponemos este icono del autobús, pero también nos da la opción de que podamos o bien cargar una imagen o bien personalizar el color. ¿De acuerdo? Vamos a elegir de momento el viaje. ¿De acuerdo? Y en teoría ya tendríamos este formulario listo que luego lo vamos a utilizar para ver su aplicación cuando lo tengamos que rellenar con los alumnos. ¿De acuerdo? Bien, para volver atrás, pinchamos en la esquina superior izquierda, nos vamos a Forms. ¿De acuerdo? Fijarse que ya en el panel principal tenemos ya nuestra encuesta sobre el viaje de fin de curso. Fijarse que ya es diferente el cómo se ha podido realizar, la imagen que tiene mucho más intuitiva que a lo mejor pues realizar cualquier evento al que no le hemos dado un mínimo de detalle, un mínimo de diseño para que se vea incluso más atractivo y más dinámico. Bueno, ahora en segundo lugar, vamos a ver la opción que nos puede dar nuevo cuestionario. Bien, el nuevo cuestionario, en apariencia, estamos viendo algo similar a los formularios. Básicamente, estamos viendo el cuadro de preguntas y respuestas, estamos viendo la parte de vista previa y tema. Básicamente, los botones son lo mismo. Lo que pasa es que, como ya hemos explicado, la orientación que le vayamos a dar a este trabajo es diferente porque lo que nosotros queremos realizar con el cuestionario es obtener respuestas que directamente pueden tener una puntuación. Bien, para esto, a diferencia de los formularios de tipo encuesta y sondeo, aquí mismo podemos los profes realizar cualquier tipo de prueba, examen que queramos hacer. Nosotros vamos a hacer un examen, por ejemplo, sobre el ciclo. Vamos a hacer el ciclo del agua, ¿vale? Que corresponde, por ejemplo, al tema 6 de quinto de primaria. ¿De acuerdo? Bien. De igual manera, yo puedo poner descripción, por ejemplo, vamos a poner aquí, con esta prueba, vamos a evaluar los conocimientos del tema 6, puede ser cualquier cosa que queráis o ni siquiera rellenar la descripción, no es necesaria. A partir de aquí nos da la posibilidad de insertar imagen. Nosotros en la imagen podríamos, ¿por qué no?, buscar algo que sea referente al ciclo del agua. Le damos al cargador de Bing. Fijarse que en el momento que hemos dado, pues que le hemos hecho Enter, fijarse la cantidad de opciones que nos dan. ¿De acuerdo? Yo voy a buscar, por ejemplo, esta, que viene sin ningún tipo de leyenda. Pero fijarse que además de la búsqueda de imágenes en Bing, nos da la opción de ir hacia nuestra nube de OneDrive o incluso la posibilidad de poder cargar desde nuestro escritorio. Para eso vamos a quedarnos de momento con esta imagen que hemos buscado a través de Internet. Fijarse, ya esto, bueno, nos da... cuando tengamos el diseño realizado, pues nos va a quedar un documento mucho más estético, mucho más dinámico para los alumnos que queramos enviárselo. A partir de aquí, vamos a hacer básicamente, vamos a tener básicamente las mismas opciones que hemos realizado con anterioridad, pero
con una particularidad. Por ejemplo, si nosotros le damos a opción, ¿vale? Como veis, el cuadro que teníamos respecto al formulario era igual. La única diferencia que aparece aquí es que nos aparece de repente puntos. Es decir, de una prueba que hagamos, imaginaros, sobre una escala, sobre un baremo de 10 puntos, pues por ejemplo, a esta pregunta le vamos a dar 2. Por ejemplo, si es una pregunta, vamos a formular cuáles son las partes del ciclo del agua. ¿De acuerdo? Incluso, fijarse que nos da la opción de poder añadir una imagen o un vídeo, en caso de que tengamos algún vídeo explicativo para que podamos enriquecer mucho más esta cuestión. A partir de aquí podemos poner diferentes preguntas que nosotros tendremos que marcar cuál es correcta y cuál no. Por ejemplo, podemos decir que las diferentes partes son precipitación. Vamos a poner también condensación. Y también vamos a añadir una respuesta más que sea evaporación. ¿De acuerdo? Fijarse que si yo marco aquí como precipitación respuesta correcta, pues esto corresponderá para aquellas preguntas que nosotros queramos hacer de una sola opción, pero en este caso nosotros nos interesa tener varias respuestas, porque pueden ser diferentes respuestas que sean correctas. Pero hay más. Incluso este tipo de cuestiones podemos convertirla con respuestas erróneas o falsas para poder hacer las típicas cuestiones que hagamos preguntas trampa para intentar confundir un poco al alumno que vaya a realizarlo. Por ejemplo, vamos a poner aquí una opción congelación, ¿vale? Y vamos a poner otra que, por ejemplo, sea gaseoso. ¿De acuerdo? Siendo así, luego, incluso, yo puedo cambiar el orden, puedo poner gaseoso aquí y evaporación, ¿vale? Lo vamos a dejar, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí y congelación lo intercalamos aquí. De tal manera que hemos, si veis, hemos puesto que las preguntas correctas sean esta, esta y esta. Yo puedo también en cualquier momento señalar otra, pero eso es aquí es donde tenemos el profe que tener mucho cuidado a la hora de elaborar estas preguntas y ver cuáles son las respuestas correctas que dejamos. Y fijarse que tenemos aquí un detalle, que es que en caso de que, por ejemplo, el alumno fuera a seleccionar esta respuesta, nosotros podemos poner un mensaje que ponga, por ejemplo, ¿realmente has estudiado esta lección? Podemos poner cualquier cosa que nosotros queramos poner al alumno en caso de que vaya a cometer a lo mejor algún tipo de error y nosotros le queramos dar algún tipo de mensaje, ¿vale? En este caso no lo vamos a poner, la desactivamos, pero tenemos también esta opción, ¿de acuerdo? Por supuesto, si es una pregunta de examen, siempre tendremos que marcar que es obligatoria. A partir de aquí, vamos a ver ahora otro tipo de opciones que nos aparecen. Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, con matemáticas, en caso de que fuéramos a hacer una prueba que no sea en este caso de ciencias naturales, sino que sea de matemáticas. Bueno, esto en cuanto a este tipo de preguntas. Podemos añadir también algún tipo de pregunta, de mensaje, o sea, de respuesta corta. Por ejemplo, imaginaros que vamos a preguntar sobre este ciclo, ¿qué es lo que ocurre cuando las nubes se enfrían y llueve? Vamos a dejarlo así, tampoco, un poquito para resumir, ¿vale? Bueno, pues aquí dejamos el espacio para que el alumno pueda escribir su respuesta y nosotros podemos ayudar a la corrección automática si somos capaces de agregar una respuesta que sea similar a la que vaya a escribir el alumno. Por ejemplo, la respuesta correcta en este caso sería precipitación. Precipitación. Pero es que el profesor, a lo mejor, sabiendo un poco, o bien
predecir el tipo de respuesta que le puede dar sus alumnos, pues puede poner la precipitación, o puede también predecir que a lo mejor los alumnos pueden escribir precipitaciones. ¿De acuerdo? De todas maneras, o sea, podemos escribir tantas posibles respuestas correctas para que a la hora de que el alumno vaya a escribir la más aproximada, se la dé por válida. ¿Qué ocurre en caso de que a lo mejor el alumno escriba otra cosa que sea parecida, pero no sea exactamente igual a la respuesta correcta? Bueno, luego veremos cómo, aunque a lo mejor el sistema, el cuestionario no le dé los puntos que coincidan con la respuesta correcta, le dejará la opción al profesor de poder revisar esta pregunta en caso de que la considere correcta. Ahora luego lo vamos a ver en la parte de respuesta. Bien, eso en cuanto a preguntas de respuesta corta. Pero también, por ejemplo, podemos hacer algún tipo de pregunta de respuesta larga. Si es respuesta larga, vamos a darle incluso, como es una parte de exposición del alumno, vamos a darle un 3, ¿de acuerdo? Pues podemos, aquí esperamos una respuesta, una exposición más detallada del alumno que necesariamente el profesor tendrá que revisar para ver si le da completamente los 3 puntos, le da la mitad o le da 1 o ninguno. Por ejemplo, podíamos preguntar al alumno, define en qué consiste el ciclo del agua. ¿No? Perfecto. ¿Qué tipo de opción nos faltaría, por ejemplo, para un examen, para un cuestionario de este tipo? Pues quizás la opción, nunca mejor dicho, ¿vale? Para preguntas del tipo verdadero o falso. Por ejemplo, podemos poner en la condensación se pasa de vapor a líquido. Recordad que incluso podemos ayudarnos con alguna imagen donde podemos poner condensación. Vamos a ver, vamos a probar esta, ciclo del agua, a ver qué tipo de... Vale. Por ejemplo, le podemos ayudar al alumno con esta imagen. La agregamos. ¿Vale? Y ahora, en este tipo de preguntas, que es verdadero o falso, pues simplemente con colocar verdadero o falso. ¿Vale? En este caso marcamos como verdadera esta respuesta. Bien, si ya hemos realizado estas preguntas, fijarse que es curioso que en el momento que hemos ido hacia arriba, sobre el título que nosotros ya hemos realizado de este cuestionario, ya nos marca la puntuación que hemos llevado hasta el momento, 10 puntos. Esto ha salido así porque hemos realizado estas 4 preguntas y en la suma total de todos los puntos desplegados nos suman 10. Si nos fuéramos a vista previa, como hemos hecho antes, fijarse que la primera pregunta nos sale como una cuestión que podemos marcar diferentes opciones, que luego tenemos la opción de que luego tenemos aquí en esta pregunta podemos escribir respuesta corta. Es verdad que aquí podemos escribir bastante, pero no es lo mismo que en la siguiente cuestión, que tenemos un lugar para añadir diferentes párrafos para poder escribir. Es un lugar para poder escribir mucho más grande. Luego tenemos la cuarta cuestión, donde teníamos la imagen de la condensación, y para responder, o bien ya esto no era una opción múltiple, esto es solamente un tipo de pregunta a la que tenemos que responder. En la versión móvil, para dispositivos móviles, fijarse lo bien que se muestra la interfaz de este cuestionario. Bien, ¿qué nos quedaría del mismo modo que hemos hecho para poder enriquecer un poquito este cuestionario? Pues bueno, tenemos la opción de irnos a temas
y buscar, en este caso, cualquier color o tema que nos sugiera Forms, o bien, como hemos dicho antes, poder tener la posibilidad de cargar una imagen. Por ejemplo, o bien desde búsqueda de imagen, de OneDrive, ¿vale? O desde cargar. Yo lo voy a buscar desde cargar porque tenía aquí un dibujete que me descargué previamente y que creo que puede ser personalizado. Bueno, pues parece que no me lo va a cargar bien. Voy a probar otro de los que tengamos. Vamos a ver este si es posible. Tampoco me dejan. Bueno, vamos a, si no, nos quedamos con alguno de los temas que tenemos aquí. Por ejemplo, este, para hacerlo un poquito más, más bonito. Bueno, eso, bueno, básicamente serían las opciones principales de trabajo en el momento que queremos elaborar tanto o bien un formulario, como hemos hecho de viaje de fin de curso, o bien un cuestionario, ¿de acuerdo? ¿Qué más opciones son interesantes para que podamos analizar? Bueno, si nos vamos, por ejemplo, al formulario de la encuesta sobre los viajes de fin de curso, una de las opciones interesantes que tenemos, si nos venimos aquí arriba a la parte de los 3 puntitos, es, perdona, tenemos que señalar una pregunta ahora, ¿vale? A ver si me la seleccionas bien. Sería, vale, la bifurcación, sí, porque no teníamos exactamente. ¿Qué es? Son las ramificaciones, ¿vale? O bifurcaciones. ¿Qué son en este caso? Bueno, pues las bifurcaciones nos van a servir mucho en los formularios a la hora de que según el tipo de respuesta que el alumno nos marque, podemos mandarlo a un lugar, podemos irnos hacia un fin del formulario o a otro lugar de este formulario que estamos realizando. ¿Por qué? Porque, bueno, imaginaros que, por ejemplo, que estamos preguntando sobre un viaje de fin de curso y que, por ejemplo, la primera pregunta, vamos a poner así, imaginaros que preguntamos, ¿te interesa ir de viaje en junio con tus compañeros? Imaginaros que es una pregunta rápida de sí y no, por poneros un ejemplo, ¿de acuerdo? Aquí vamos a desactivar el subtítulo y incluso la ponemos al principio, le hemos cambiado el orden y fijarse que imaginaros que en el caso de que nos diga que sí, si marcamos aquí en opciones de bifurcación, si es que marca que sí, podemos dejar que pase a la siguiente pregunta, pero si es que marque que no, lo podemos mandar al fin del formulario, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor, evidentemente, no es necesario que esta persona, este alumno, esté realizando, no tiene sentido que finalice, siga realizando todo su formulario si al final, pues bueno, no tiene ningún tipo de interés de, por ejemplo, de hacer esta actividad. Por eso es tan importante las opciones de ramificación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué más opciones tenemos en función de lo que hemos trabajado aquí? Y serían las respuestas, ¿de acuerdo? Para ello vamos a buscar un cuestionario que tenemos aquí realizado, por ejemplo, este de aquí del clima del tema 3, ¿de acuerdo? En este también es un cuestionario, perdón, realizado de ciencias naturales con diferentes preguntas, ¿de acuerdo? Y fijarse que en respuestas ya tenemos 3 opciones, ¿de acuerdo? 3 opciones, nos aparece una estadística de todas las preguntas que se han ido respondiendo por parte de los participantes, ¿de acuerdo? Pero además, a diferencia de los formularios, ahora veremos, por ejemplo, algún formulario, los cuestionarios nos dan la opción de revisar y publicar sus puntuaciones. Esto, en la parte de formulario, estas 2 opciones no las tenemos visibles, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante la parte de cuestionarios? Porque es posible que a algunos alumnos, por ejemplo, si le damos a revisar respuestas,
Es posible que algunos alumnos que lo hayan realizado le haya dado una puntuación automática, pero que a lo mejor el alumno se sorprenda. Por ejemplo, Juan Carlos García ha sacado un 2 sobre 10, ¿de acuerdo? Pero puede que a lo mejor pensaba que tuviera más puntuación. Por ejemplo, ¿qué es el clima? Dice, el aire en movimiento, ¿no? Pues bueno, esta respuesta, que es la del viento, pues entonces, fijarse que aquí nos indica que requiere revisión. Pues requiere revisión, pues bueno, en este tipo de preguntas pues le ponemos un cerapio a este alumno porque no ha correspondido correctamente. Incluso le podemos poner un mensaje. No es correcto, debes de repasar el concepto. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a las revisiones. Aquí nos pasa lo mismo porque este, por ejemplo, ha hecho la opción de poder evaluar sobre 2 puntos sus respuestas automáticas. Y claro, y el sistema le ha puesto un 0 porque considera que si no marca todo bien, bueno, pues aunque haya marcado una bien y el resto mal, pues le da 0 puntos. Quizás aquí el profesor, en función de lo que esté revisando, dice, mira, a lo mejor ha contestado 1 o 2 de 3 bien y a lo mejor, mira, si no es 0, le doy un punto, ¿de acuerdo? Lo mismo con el otro tipo de preguntas que el profe pueda considerar que en función de lo que ha respondido, pues por ejemplo, sea similar, pero que a lo mejor no merece, en este caso, los 0 puntos. Fijarse, en esta pregunta se nos puede dar caso. Dice, ¿cómo se llama el tipo de clima que se da en Canarias? Fijarse que el profe define que las posibles palabras que podía escribir como correctas podría ser subtropical o clima subtropical. Esto, como hemos visto antes, el profe lo define como forma de predicción de la respuesta que va a dar el alumno. En este caso, ha puesto tropical. Bueno, a lo mejor el profe dice, mira, sabía por dónde iba un poco la pregunta, pero no la respondió correctamente. Mira, si el sistema le ha puesto 0 de 3, yo en este caso le pongo un 1 y le pongo un comentario. Recuerda de repasar, o en este caso de memorizar bien los conceptos. ¿De acuerdo? Si es así, fijarse que, bueno, ya hemos pasado de un 2 a un 4 en esa revisión. ¿De acuerdo? Fijarse si nos vamos a otro alumno, José Pérez Moreno tenía un 7 sobre 10, pero José Pérez Moreno se lució a la hora de que fue a responder la respuesta de qué es clima. Fijarse que es el fenómeno natural que se da a nivel atmosférico y que se caracteriza por ser una conjunción de numerosos elementos tales, temperatura, humedad, presión, lluvia, viento y otros. O sea, perfecto. Fíjate que está sin puntuar, fijarse, y nosotros aquí pues decimos, mira, está perfecto. En el momento que hemos puesto 3, fijarse cómo veníamos de 0, estaba 7 sobre 10, pues marcamos 3 y se nos queda en 10 de 10. O sea, este alumno ha clavado completamente el examen. ¿De acuerdo? Y con María, la otra alumna, nos pasa lo mismo. María ha contestado parcialmente esta pregunta bien, le ponemos un 2 sobre 3 y aquí nos pasa lo mismo. Tiene 2 de 3 preguntas bien, pues le colocamos un 1. Y aquí fijarse que nos pasa lo mismo. La alumna sin querer, pues había puesto, en vez de poner clima subtropical, ha puesto clima subtropical. Se ha comido la B, que puede ser incluso que por los mismos nervios o porque no le funcionase incluso el teclado, pues claro, el sistema no la reconoce, aunque se parezca prácticamente a clima subtropical. Siendo así, pues nosotros le vamos a colocar un 3. ¿De acuerdo? Entonces, fijarse que en el momento que, cómo cambia la puntuación de María, que venía de estar suspendiendo este examen, a sacar un 8 sobre 10. Si todo estaba correcto por parte del profe, además de repasar todas las estadísticas que vienen aquí, ya estaríamos listos para publicar, después de revisar, de publicar sus puntuaciones. Tenemos la opción de poder señalarlo todos y publicar sus puntuaciones. ¿De acuerdo?
En el momento que le damos a publicar sus puntuaciones, ya está realizado, ¿de acuerdo? Y ya tenemos el trabajo de publicación revisado por el profe, ¿de acuerdo? Bien, ya nos queda muy poquito de revisar todo lo que trabajamos en Forms. Solamente nos quedaría por revisar algunas opciones como por ejemplo pueden ser compartir de todo lo que hagamos. En la opción de compartir vemos que podemos coger el enlace, este enlace y nos va a servir para o bien mandarlo por correo o bien mandarlo por Teams o bien incluso por nuestro sistema de LMS de nuestra plataforma educativa del centro o incluso, ¿por qué no?, mandar este enlace, si el enlace permitimos que cualquier usuario pueda utilizarlo ya para responder o para consultar, pues podemos mandarlo incluso hasta, ¿por qué no?, por un sistema de mensajería tipo WhatsApp, ¿vale? También, además de poder enlazar este documento, podemos también poner en pantalla este código QR para que lo pudieran escanear los alumnos. Podemos también coger este trozo de código para integrar en una web con un SWAY o mandar por correo, como también hemos visto. También tenemos la opción de poder compartir como plantilla en caso de que queramos duplicarlo para más adelante. Y también súper importante esta opción de obtener un vínculo en caso de que queramos enviar a un colega, a un profe, compañero de departamento, que entre varias personas quieran editar sobre este documento. ¿De acuerdo? Esas serían básicamente las opciones principales de compartir. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué nos quedaría para ver de todo lo que tenemos aquí? Bueno, lo interesante sería el comprobar cómo podemos ahora ver todo esto dentro de Teams, que es básicamente todo lo que hemos trabajado durante todos estos webinars y es, digamos, el punto común, el sitio donde todos los profes y todos los alumnos se reúnen para realizar todas las actividades, para estar trabajando con el blog de notas, para ver publicaciones y, por supuesto, para hacer cuestionarios y formularios de Forms. Entonces, con vuestro permiso, nos pasamos aquí arriba. Tenemos los diferentes, la interfaz principal de Microsoft Teams, que lo hemos estado trabajando durante todos los ciclos, durante todo el ciclo de tu clase en casa, en todos los webinars realizados. Fijarse que hemos creado diferentes equipos, departamentos de mates, lengua, literatura, informática, naturales. En cada uno de ellos hemos estado creando diferentes canales donde hemos trabajado. Algunos equipos, como el departamento de mates, es un equipo para profes. Lengua y literatura, por ejemplo, ya son específicos para alumnos y profes. Y nos vamos a centrar en, por ejemplo, en naturales, quinto B de primaria, para ver cómo podemos trabajar todo lo que hemos hecho en Form y trasladarlo aquí, para que veáis algunas aplicaciones rápidas, de manera muy rápida. No vamos a extender mucho esta parte porque ya se han hecho diferentes webinars, pero sería interesante ver la aplicación de Forms aquí en Teams. Por ejemplo, en primer lugar, lo primero es ver cómo podríamos anclar o enlazar uno de los forms aquí directamente en una pestaña, porque tenemos un equipo específico de algo que hemos trabajado y que lo vamos a enlazar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, si es así, ¿vale? En el momento que le damos a más en pestaña, tenemos un webinar donde específicamente hemos visto todo lo que hacemos en pestaña. Pues al pulsar aquí tenemos la opción de Forms y en el momento que tenemos Form, fijarse que tenemos dos opciones, que es o crear un formulario como hemos hecho en Form, pero desde dentro de Teams, ¿de acuerdo? O incluso nos da la posibilidad de agregar uno de los formularios existentes. Por ejemplo, vamos a escoger uno de los que están realizados, como por ejemplo los seres vivos, ¿de acuerdo? Uno de los que tenemos aquí y nos da incluso la opción de recopilar respuestas. En el momento que le damos a guardar, mirar qué maravilla,
para el alumno sin que se tenga que ir a otro lugar que no sea en Teams, lo tiene totalmente anclado. Aquí incluso le podemos cambiar el nombre, como ya vimos en otros webinars. Podemos poner aquí que esto es un examen para que el alumno cuando entre en su equipo ya sabe que aquí lo tiene listo para poder trabajar. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una pregunta de 3 puntos, una de 2 y esto está listo para responder y enviar directamente. ¿De acuerdo? Después, ¿qué más sitios podemos verlo esto de manera interesante? Pues mirar, una aplicación muy interesante para trabajar los forms quizás sea trabajarlo desde el bloc de notas de clase, que todo lo que hemos realizado en OneDrive. También recordamos que tenemos un webinar que se ha realizado con OneDrive donde podéis ver todas las posibilidades que nos da de trabajar con el bloc de notas con los alumnos. Bueno, pues imaginaros que aquí en la biblioteca de contenidos, ¿vale? Pues yo como profe, recordar que yo puedo tener diferentes temarios, ¿de acuerdo? Aquí podemos tener tema 1, por ejemplo, luego me puedo sacar otro tema. Vamos a poner, por ejemplo, el tema 2, ¿vale? Y, ¿por qué no? Ahora vamos a coger en otra página y vamos a poner que esta página va a ser el examen. El examen trimestral. Vale. Y ahora en este examen lo que queremos hacer es insertar uno de los formularios que hemos realizado como colofón de todo esto que hemos realizado, ¿vale? Entonces, si es así, a recordar que si nos vamos a insertar una de las opciones que está al final, ¿de acuerdo? Fijarse que ya, igual que nos ha pasado antes en lo que hemos visto en Teams, tenemos la opción de o bien poder crear un formulario desde aquí o un nuevo cuestionario, pero también al estar vinculados en los grupos de trabajo, fijarse que también tenemos todos los que hemos realizado, el clima, el viaje de fin de curso, ¿vale? Todo esto, imaginaros, vamos a coger, por ejemplo, el del clima, vamos a insertarlo, ¿de acuerdo? Fijarse que en el momento que ha salido, cerramos aquí la ventana, en el momento que lo hemos elegido, ya se nos ha integrado completamente, ¿de acuerdo? Este es lo que pasa. Vamos a coger otro, ¿vale? ¿Vale? Porque este, al estar respondido, vamos a coger otro de los que todavía no. Por ejemplo, los seres vivos. Vamos a insertar este. Este sí. Perfecto. ¿De acuerdo? Eso es, ¿ve? Y este, fijarse que ya esto lo tenemos ya preparado. ¿Para qué? Pues bueno, pues para, si nos vamos a blog de clase, para o bien distribuir esta página a los cuadernos de nuestros alumnos, por ejemplo, José Pérez y María Martín, esto lo vimos en los webinars anteriores, o bien incluso que esto lo podamos convertir en una tarea evaluable. Recordar que para que esto se convierta en una tarea, podríamos coger, vamos a realizar la conexión a nuestro LMS para que lo veamos un momentito, ya está realizada la conexión, pues asignemos el bloc de notas, vamos a hacer una prueba, vamos a coger naturales, ¿de acuerdo? Y seleccionamos los alumnos a los que vamos a mandar esta tarea, en este caso estos dos que aparecen aquí, María y José Pérez, ¿de acuerdo? Y si todo va bien, nos vamos a esta opción de crear tarea y nosotros les vamos a poner aquí que esto es un examen trimestral, que es una prueba realizada en Forms. Tendréis que responder a todas las preguntas. ¿Vale? Incluso como tarea como tal le podemos poner una fecha de vencimiento. Esto es un examen que puede ser el mismo día o se lo podemos poner de manera programada para una fecha más adelante, donde tengamos incluso una fecha de vencimiento. Esto tiene que estar entregado antes de las 12 del mediodía. Incluso podemos bloquearlo y esto va a ser sobre, imaginaros, 10. O, si no lo tenemos claro, pues podemos consultar el baremo
que tenía este examen, por ejemplo, teníamos este en concreto, tenía 2 preguntitas, por ejemplo, 3 y 2, 5, pues este sobre 5, ¿vale? Para hacerlo igual que el formulario que se ha creado. Cuando esto es así, elegimos la sección que vamos a entregar eso y lo vamos a poner en deberes. Y cuando es así, le damos a crear, está creando la tarea, tarda un poquito y ya nos dice que la tarea se creó correctamente. Si esto es así, para terminar de ver esto, no, me voy a conectar un momentito, vamos a ver si me deja, en la sesión del alumno, ¿vale? Eso es, si ya todo se está viendo, estaremos viendo la pantalla de un alumno, en este caso es de la alumna María, ¿vale? Lo estamos viendo aquí y fijarse que ya me ha llegado un mensaje que me dice que tengo una tarea, ¿vale? Un examen trimestral, ¿vale? Veo el tipo de tarea que me ha llegado y ya me está diciendo que es una prueba realizada en form, que tendremos que realizar todas las preguntas. En el momento que es así, me lleva directamente hacia mi cuaderno de blog de notas, pulso y fijarse que me va a abrir mi blog, el blog del alumno en este caso, ya listo para poder trabajar el forms que tenemos aquí cargado. Ahora mismo no me cargará la tarea, pero debería aparecernos aquí la tarea de este examen, que lo tenemos aquí listo para poder rellenar. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio esto sería todo lo que hemos visto para este webinar. Ahora os voy a dejar paso. Vamos a irnos hacia la parte de ruegos y preguntas. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y os voy a compartir de nuevo la pantalla principal para escribiros aquí la página de techmakers.es/webinars, donde para indicaros, bueno, todos los webinars que se están realizando durante este ciclo de Tu clase en casa, es un proyecto que ha lanzado Microsoft Educación para que podáis aprender todos los profes, todo en un calendario de herramientas que se utilizan en Office 365, pues bueno, a través de esta web, techmakers.es/webinar, tenéis las dos opciones para poder ver en qué webinar podéis todavía consultar de los que no se han realizado, y si hay alguno de los que están ya realizados, pues siempre tenéis la opción de volver a ver los webinars impartidos para verlo con la tranquilidad que necesitéis. Bien, antes de pasarnos al turno de preguntas, voy a explicaros brevemente, si me permitís, toda la parte que nos ofrece la comunidad educativa de Microsoft. Bueno, brevemente os explico. La comunidad educativa de Microsoft, bueno, es el lugar donde todos los formadores podéis seguir vuestra ruta de aprendizaje, vuestra formación de todas las herramientas de Office 365 y de todas sus experiencias, en un portal que está totalmente renovado, que es un portal que tenemos totalmente nuevo desde el mes de enero, con nuevos cursos y además nuevas rutas de aprendizaje. Recordar que esta página es education.microsoft.com. En este portal, bueno, vais a encontrar cualquier tipo de programa, cursos, recursos, proyectos, todo lo referente a competencia digital para el docente. Todo esto lo podéis encontrar a través de este centro de formación. También lo más importante es que podréis conectar con otros profes que pertenecen a este club y que podéis compartir todas las actividades y experiencias para poder llevarlas a vuestras aulas. Dentro de esta plataforma, bueno, la manera que tiene Microsoft de reconocer todo vuestro crecimiento, vuestro recorrido, es a través de insignias y certificaciones. En este caso, por ejemplo, por asistir a este webinar, al final os vamos a facilitar un código que lo podéis canjear para que os convirtáis en Certified MIE. Y en caso de que ya lo seáis, lo bueno es que podéis seguir acumulando puntos en vuestro camino de convertiros en un MIE Expert
o otras figuras incluso que están dentro de este proyecto de Microsoft. Siendo mi expert, como ya muchos ya sabréis, pues bueno, es una figura más representativa dentro de la comunidad educativa de Microsoft, donde incluso podréis participar en diferentes eventos, bien sean formativos o incluso eventos físicos que a veces realiza Microsoft Educación en diferentes puntos de toda España. En definitiva, lo que nos interesa a todos es que el Club MIE, pues bueno, seamos cada vez más profes. Ahora mismo es una comunidad que está en torno a unos 15.000 docentes, unos 15.000 profesionales de la educación. Es un sitio muy divertido porque, bueno, no paramos de realizar eventos. Ahí tenemos el escuadrón MIE. Y bueno, y sobre todo lo más importante es tenéis el apoyo no solamente de todas las personas que componen este club, sino también de cerca de 30 profes dinamizadores que tenemos a lo largo de todo el país. Dentro de la plataforma de Educator Center, pues como veis, el recorrido que hagáis por las diferentes actividades, cursos, proyectos que realicéis, pues bueno, todo Microsoft lo reconocerá a base de insignias, de logros, badge. Al fin y al cabo, es una plataforma totalmente gamificada. Recordar que no solamente es importante todo lo que podáis hacer a título personal, profesional, sino que también, como veis aquí, las insignias de Microsoft School o el Showcase Schools, podéis involucrar a todo el centro para que se pueda convertir en una Microsoft School. Es un reconocimiento muy importante de Microsoft, es una insignia, una placa que tenéis a la puerta del colegio y que os va a dar muchísimo prestigio de cara a padres, alumnos, a la comunidad en general y a toda vuestra localidad. Dentro del Educator Center, pues ahí tenéis una infinidad de cursos para realizar, que algunos son específicos de Office 365, abajo incluso estáis viendo el icono de Microsoft Forms, pero también tenéis, bueno, muchísimos tipos de actividad, de retos, de metodologías, de cursos específicos de competencia digital. Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, algunos de los enlaces interesantes para que podáis seguir buscando más formación dentro de Teams o OneNote o incluso todas las herramientas tan fantásticas que nos ofrece la Learning Tool. Y lo más importante es que podáis conocer todas las novedades de lo que Microsoft Educación España acontece dentro de Twitter a través de la cuenta @MicrosoftEdues. Y bueno, es importante también que conozcáis el proyecto de Skype in the Classroom. Es un proyecto que lleva realizando Microsoft desde hace ya mucho tiempo. Es un proyecto precioso porque conecta a niños y adolescentes de todo el mundo. Más y menos en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente, pues bueno, tiene mucho más valor el que podamos hacer este tipo de conexiones a través de Skype en todo el mundo. Pues bien, este es el código que se ha generado para esta formación. Este es el código que tenéis que anotar para poder canjear. No preocuparse si ahora paso de diapositiva, porque ahora en el muro de preguntas lo vuelvo a colocar. ¿Cómo poder canjearlo? Pues, como hemos dicho, en education.microsoft.com os vais a la esquina superior derecha y en iniciar sesión con vuestra cuenta de Office 365 accedéis el permiso para poder entrar, y una vez que os reconozca, volváis a mirar a la esquina superior derecha y os reconozca vuestro perfil, saldrá vuestro nombre y apellido, pues os vais a la segunda opción que pone canjear código de logro y metéis este código, que es el mismo que aparecía antes, y le dais a canjear. Bien, en caso de que no tengáis una cuenta de Office 365 y tengáis una cuenta de consumo de Microsoft, pues podéis seguir estos pasos. Aprovecho también para indicaros para recordaros que el licenciamiento de Office 365 para escuelas es gratuito en su versión de A1. Esto quiere decir que si todavía vuestro centro de enseñanza, vuestro instituto, vuestra universidad no tiene este licenciamiento, por favor, ponerse en contacto con Microsoft Educación, con TestMaker, que os pueda ayudar en este licenciamiento gratuito, porque se hace de manera muy rápida para que podáis funcionar en menos de 24 horas. Bueno, y finalmente este es el mensaje que siempre lanzamos a todos los profes. Con esta comunidad tan amplia que no deja de crecer, pues lo importante es que sintáis en que esto no es una formación puntual, que esto no es una flor de un día, sino que es una comunidad que no para de crecer y que todos los que la formamos pues nos sentimos bastante arropados, ¿vale? Bueno, pues vuelvo a compartir, ahora sí, vuelvo a compartir la pantalla donde teníamos la información de los webinars y
Ahora sí, vamos a dar paso a Juan Carlos para que nos pueda ayudar en la última parte de preguntas y respuestas en directo. Pues muy bien, José Antonio. Muchas gracias por este fantástico webinar que no ha sido más que un gran vistazo, repaso a la herramienta Microsoft Forms y cómo también se puede integrar dentro de OneNote y de Teams. La verdad es que se le puede sacar un potencial increíble a este tipo de herramientas y bueno, en este webinar pues ello atestigua todo lo que hemos visto. Bien, pues he ido recogiendo alguna duda que ha habido por aquí, te la voy a lanzar. Hace ya un rato Luis ha preguntado lo siguiente, por si ves cómo responderle. Si le pongo fecha y hora de término al cuestionario, ¿qué pasa si el alumno está haciéndolo y supera ese tiempo? ¿Se envía de manera automática? ¿Damos respuesta a esta pregunta? Bueno, es una pregunta que va a dar, como se suele decir, pero es una muy buena pregunta. La verdad es que no he tenido casos donde me haya pasado esto, pero entiendo en que si a lo mejor si la fecha a tope era la hora en concreto eran las 12 de la mañana y ese alumno está a las 11:59 terminando el cuestionario, no lo he comprobado, lo tendría que comprobar Luis. Pero me temo de que a lo mejor en el momento de que vaya a grabar el cuestionario puede que le dé un mensaje de que no es válido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese momento, pues bueno, pues el alumno tendrá que estar muy atento, sobre todo en las fechas que se proponen para realizar estos cuestionarios o estos formularios. Y también el profesor, por supuesto, en las vías de comunicación que tenga, pues recordarle bien todo el periodo que tiene para poder realizar esta tarea. Pero bueno, no obstante, me voy a poner a prueba en estos días, ¿vale, Luis? Si te parece, para hacer este ensayo, pues vamos a poner una tarea a las 12 y me voy a poner a las 11:59 y si me pasa un minuto, si me pones un correo en privado, te digo que si realmente nos manda el formulario o no. Pues muy bien, gracias por la respuesta, José Antonio. Ahora mismo no tenemos ninguna otra pregunta, además de la que nos ha lanzado Luis. Son prácticamente -5, tenemos un webinar ahora mismo a las 5 de la tarde, así que si quieres, pues damos por finalizado este webinar o esperamos un par de minutillos por si alguien más lanza alguna pregunta, José Antonio. Me temo que tenemos que terminar porque creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo y tenemos simplemente se nos corta la emisión en directo y tenemos que atender también otros webinars que se están realizando. Así que, bueno, ya la verdad es que por mi parte, bueno, ha sido un placer hacer esta pequeña demostración para que vosotros las pongáis todos en prácticas con vuestros alumnos en vuestras clases. Y por mi parte, pues nada, pues dar muchas gracias a todos los que han asistido y esperar que nos veamos todos, sobre todo en ese Club MIE del que os he hablado y que podéis participar todos de manera gratuita. Un saludo para todos y muy buenas tardes. Juan Carlos. Un saludo a todos también, os esperamos en los próximos webinars que vamos a tener. Ahora mismo, dentro de unos 5 minutos, va a comenzar el webinar sobre el uso básico de MakeCode, de esta fantástica herramienta para el desarrollo de programas y de videojuegos a través de la lógica de bloques que vamos a presentar y que pertenece a Microsoft, que es muy interesante, que podáis presenciar y bueno, también agradecer vuestra asistencia. Muy buenas tardes a todos y os esperamos en los siguientes webinars.